Todos conocemos la historia de la independencia de México, años de lucha que concluyeron con un México libre en 1821. Pero, la independencia no garantizaba estabilidad ni prosperidad inmediata. Entonces, ¿qué sucedió en esos primeros años? Hoy exploraremos esta historia fascinante y llena de desafíos. Quédate hasta el final porque descubriremos cómo el México que conocemos empezó a tomar forma en medio de batallas y reconstrucciones. Quédate hasta el final y conoce nuestra historia, dale like y suscríbete para más contenido histórico. Hoy, analizaremos desde el primer intento de gobierno hasta las invasiones extranjeras, pasando por la Guerra de Reforma y el Imperio de Maximiliano. Un México de conflictos y reinvención. Empezamos con el primer intento de un México monárquico independiente. Para entender el México post-independencia, recordemos que la guerra comenzó en 1810 y culminó en 1821. Más que solo independencia, se deseaba un país libre y soberano, sin intervención extranjera ni abusos de poder. Pero ¿cómo transformar una colonia en una nación con identidad y organización? Iturbide y el Plan de Iguala. Iturbide fue fundamental, con el Plan de Iguala, que ofrecía un México independiente con un emperador. Al inicio, parecía la mejor opción, pero las dificultades no tardaron en aparecer. Un imperio en caos. Iturbide fue proclamado emperador en 1822. Pero el nuevo imperio estaba dividido, los que apoyaban a Iturbide contra los que veían en el otro líder autoritario. Para Iturbide, gobernar no era tan sencillo como imaginaba. México estaba endeudado y sin infraestructura económica estable. Además, las clases sociales tenían grandes desigualdades, y el descontento crecía tanto en la élite como entre los ciudadanos. Todo esto desencadenó la abdicación o renuncia de Iturbide en 1823. Dale like y suscribe para más relatos históricos. Imaginemos, un país nuevo, frágil y dividido. El primer intento de un gobierno independiente había fracasado. ¿Cómo recuperar la estabilidad? La Primera República Federal. México adoptó un sistema republicano en 1824, inspirado en el modelo estadounidense. La Constitución establecía un gobierno federal, con estados independientes bajo una república representativa. Sin embargo, pronto surgieron diferencias entre federalistas, que apoyaban la autonomía de los estados, y centralistas, que querían un poder central fuerte. Este enfrentamiento dividió al país en facciones. Los estados a menudo se enfrentaban entre sí, y a veces con el propio gobierno central. Estos conflictos creaban inestabilidad constante, un ciclo de luchas internas y problemas administrativos que mantenían al país dividido y debilitado. Problemas territoriales e invasiones extranjeras. En 1836, Texas se declaró independiente. Este fue uno de los primeros golpes fuertes que sufrió México. Texas había sido una región en disputa, y su independencia fue alentada por Estados Unidos, interesado en expandirse. La tensión con Estados Unidos siguió creciendo hasta desembocar en la Guerra de 1846, que terminó con la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano, incluyendo California, Nevada y Nuevo México. Esta fue una derrota devastadora y un episodio doloroso para el país. La pérdida de territorio fue un golpe brutal para México. De ser un país vasto y lleno de posibilidades, pasó a ser una nación en crisis, con un gobierno cuestionado por su incapacidad de defender la soberanía. Reformas y el inicio de la Segunda República Federal. Tras las pérdidas, un nuevo grupo de liberales encabezado por Benito Juárez tomó las riendas para transformar el país. Su objetivo era limitar el poder de la Iglesia y centralizar al Estado. Las leyes de reforma buscaban un México moderno y con una economía sólida. Sin embargo, estas reformas provocaron oposición de los conservadores, iniciando la Guerra de Reforma en 1857, un conflicto que dividió aún más al país entre aquellos que querían un México liberal y aquellos que querían un país tradicional y centralizado. Esta guerra civil dejó a México exhausto, pero sentó bases legales y sociales importantes, estableciendo una nación más igualitaria. Intervención francesa y el Segundo Imperio Mexicano.
En medio de la crisis y la deuda, Francia, respaldada por otros países, invadió México. Maximiliano de Habsburgo fue traído como emperador, y se intentó instaurar un segundo imperio mexicano. Maximiliano intentó gobernar con ideas liberales, pero se encontró con la oposición de los liberales y la resistencia liderada por Benito Juárez. Finalmente, en 1867, con la retirada de las tropas francesas y el respaldo de Estados Unidos a Juárez, el Segundo Imperio colapsó y México se consolidó como una república independiente. Estos primeros 50 años estuvieron marcados por la incertidumbre y las luchas. Invasiones, guerras civiles y tensiones sociales pusieron a prueba a México. Pero también fue un periodo de aprendizaje y de construcción de identidad. En medio de conflictos y sacrificios, se forjaron los valores y la identidad de la nación mexicana. Si disfrutaste este video, déjame un like, suscríbete, y cuéntame en los comentarios qué tal te pareció este breve resumen de nuestra historia. Caída del Segundo Imperio Mexicano y el periodo de la República restaurada. Después de derrotar a las fuerzas de Maximiliano en 1867, Benito Juárez regresó para restaurar la República. Juárez tenía la misión de estabilizar un país devastado, con una economía casi destruida y una infraestructura limitada. Su gobierno impulsó medidas para fortalecer las instituciones y fomentar la educación laica. Juárez impulsó la educación pública y gratuita como base del progreso, y trató de reactivar la economía en medio de múltiples desafíos. Sin embargo, las reformas liberales y la falta de recursos financieros hacían difícil una recuperación rápida. Juárez murió en 1872 y su sucesor, Sebastián Lerdo de Tejada, intentó continuar las reformas, pero enfrentó problemas de corrupción y descontento. México parecía estar atrapado en un ciclo de gobiernos inestables y conflictos internos. El Porfiriato, modernización y autoritarismo. En 1876, Porfirio Díaz, un general liberal, aprovechó el descontento para liderar una rebelión contra Lerdo de Tejada bajo el lema de sufragio efectivo, no reelección. Al asumir la presidencia, Díaz prometió estabilidad y orden, algo que muchos deseaban tras décadas de conflictos. Díaz se enfocó en modernizar al país, trayendo capital extranjero, construyendo ferrocarriles y promoviendo la inversión en la minería y la agricultura. México comenzó a transformarse en una nación industrial y moderna, la economía creció de manera impresionante. Pero esta modernización tuvo un costo. La estabilidad se mantuvo mediante un gobierno autoritario y represión a la oposición. Las tierras comunales fueron expropiadas, dejando a muchos campesinos sin recursos. Además, la riqueza se concentraba en manos de una élite, mientras que la gran mayoría de los mexicanos vivía en pobreza. A medida que la explotación laboral y la desigualdad crecían, aumentó el descontento social. Las huelgas como la de Cananea en 1906 revelaron la tensión latente en el país. Aunque Díaz lograba sofocar estas protestas, el México moderno estaba comenzando a dividirse. El declive del Porfiriato y el camino a la Revolución Mexicana. En 1908, Díaz dio una entrevista al periodista estadounidense James Krillman, en la que expresó su intención de permitir elecciones libres. Esto alentó a la oposición y a quienes querían un cambio real en el país. Francisco I. Madero, un político idealista y opositor de Díaz, se convirtió en una figura central. Su lema, sufragio efectivo, no reelección, atrajo el apoyo popular. Díaz, sin embargo, no planeaba ceder el poder, y la reelección en 1910 encendió la chispa de lo que sería la Revolución Mexicana. Como hemos visto, los primeros 100 años de México independiente fueron de grandes desafíos. Desde guerras y pérdidas territoriales hasta reformas y autoritarismo. México pasó de la inestabilidad y el caos a una breve época de modernización, solo para enfrentar una revolución que cambiaría el país para siempre. Suscríbete y dale like. La Revolución Mexicana, el fin del Porfiriato y el inicio de una nueva era. En 1910, después de más de 30 años de gobierno porfirista, el llamado de Francisco I. Madero a tomar las armas movilizó a millones. La Revolución Mexicana comenzaba como una lucha por elecciones libres, pero pronto se transformaría en una guerra civil que cambiaría profundamente al país.
cada facción tenía su propio líder y objetivos. Zapata buscaba la reforma agraria con el Plan de Ayala, Villa defendía los derechos de los campesinos en el norte, Carranza quería restaurar la legalidad y Obregón lideraba al ejército revolucionario. Las batallas entre facciones dividieron el país, prolongando la lucha y provocando miles de muertes. En 1917, Carranza promulgó una nueva constitución que reconocía demandas revolucionarias. Incluía el derecho a la tierra, la educación laica y derechos laborales, pero los cambios prometidos tardarían en materializarse. La revolución política había concluido en papel, pero la verdadera transformación estaba apenas comenzando. Consolidación del poder y el maximato. Con el fin de la guerra, Obregón buscó pacificar al país. Implementó algunas reformas agrarias y trató de cumplir las promesas de la revolución, aunque encontró obstáculos con las élites. Su gobierno fue clave para estabilizar al país y modernizar la economía. Después de Obregón, Plutarco Elías Calles asumió la presidencia y consolidó el poder en lo que se conoce como el maximato. Durante esta etapa, Calles ejerció un control indirecto sobre los siguientes presidentes, formando el Partido Nacional Revolucionario, PNR, el cual más tarde se convertiría en el PRI. Este partido representaba una estructura centralizada que buscaba unificar al país bajo una sola entidad política. El gobierno de Calles adoptó una postura anticlerical, y su implementación de leyes para limitar el poder de la Iglesia Católica desató la Guerra Cristera. Este conflicto dejó miles de muertos y reflejó la tensión entre un Estado revolucionario y una sociedad profundamente religiosa. Durante la revolución, muchas mujeres participaron como soldaderas o élites, pero también como enfermeras, mensajeras, y en algunos casos, líderes de pequeñas guerrillas. Su rol fue crucial en el conflicto, aunque sus contribuciones tardaron en ser reconocidas en la historia oficial. El cardenismo y la profundización de las reformas sociales. En 1934, Lázaro Cárdenas asumió la presidencia y comenzó una serie de reformas profundas. Abandonó el maximato al exiliar a Calles, y fortaleció el Estado mexicano con una visión social de justicia y desarrollo. Cárdenas impulsó una reforma agraria que distribuyó tierras a los campesinos mediante la creación de ejidos o terrenos comunitarios. Con esta política, México avanzó en la justicia social, devolviendo la tierra a quienes la trabajaban. La acción más audaz de Cárdenas fue la expropiación petrolera en 1938, cuando el gobierno mexicano nacionalizó la industria petrolera en respuesta a las empresas extranjeras que explotaban los recursos sin respetar los derechos laborales. Generó una reacción fuerte en el extranjero, especialmente en Estados Unidos y Reino Unido. Las compañías afectadas presionaron a sus gobiernos para intervenir, pero Cárdenas logró manejar la situación diplomáticamente y obtuvo el apoyo popular en México, consolidando su imagen como defensor de los intereses nacionales. Esta decisión reafirmó la soberanía de México sobre sus recursos naturales, convirtiendo a Pemex en un símbolo de independencia nacional. La creación de Pemex en Petróleos Mexicanos fue un logro histórico. Aunque el país enfrentó desafíos para operar la industria sin apoyo extranjero, Pemex se convirtió en una fuente importante de ingresos para el Estado mexicano y un símbolo de soberanía nacional. La presidencia de Cárdenas dejó un legado profundo en México. Su enfoque hacia el bienestar social y la justicia económica transformó las estructuras sociales y sentó las bases del México moderno. La creación del PRI y la consolidación del sistema político mexicano. En 1940, el partido de Cárdenas evolucionó al Partido de la Revolución Mexicana, PRM, y, finalmente, en 1946, al Partido Revolucionario Institucional, PRI. El PRI se convirtió en el partido dominante, consolidando un sistema político estable pero poco competitivo, donde la institucionalización de la revolución dio lugar a un sistema de partido hegemónico. En resumen, desde la independencia en 1821 hasta la institucionalización del sistema político en 1940, México vivió una transformación continua. Cada fase trajo desafíos y redefinió la identidad nacional. Si bien el país alcanzó cierta estabilidad, el costo fue la concentración del poder y la falta de democracia real. Este sistema sería cuestionado décadas después, pero sentó las bases de la política mexicana.
Gracias por acompañarme en este recorrido por más de un siglo de historia de México. Si disfrutaste el video, no olvides suscribirte al canal y dejar tus comentarios. ¿Qué otras etapas de la historia te gustaría explorar en futuros videos? Hasta la próxima.